Bienvenidos, queridos amigos. No hace mucho tiempo hice un video sobre cómo una computadora anti-China logró romper las brechas de seguridad. Eso es un potencial para todo Internet. Oye, acabo de revisar el video y me di cuenta de que, en esencia, este es un video que podría haberse dividido en 4 videos. Por eso les digo desde el principio los 4 temas. Y les pido que vean hasta el final, porque, como les dije, podrían haber sido 4 temas. ¿Por qué lo hice? Porque quería entender. Quería ver qué son estas brechas de seguridad, cómo es la seguridad en Internet. Y entonces leí sobre el algoritmo Rivest-Shamir-Adleman. Esa fue la primera parte. La segunda vez quise ver cómo se rompen estas brechas de seguridad, cómo logras hackear Internet. Y entonces leí sobre el algoritmo SHORE y se los presento aquí. Luego, por supuesto, tuve que leer sobre la computadora cuántica y cómo logra usar el algoritmo SHORE y romper estas brechas de seguridad. Un algoritmo clásico no es lo bastante potente para lograrlo. Esa es la tercera parte del video. Y por último, ¿qué pasa con este nuevo resultado de la computadora china que supuestamente rompió las brechas de seguridad? Así que mi petición es que intenten quedarse hasta el final, porque, como pueden ver, básicamente son 4 temas que podrían haber sido 4 videos diferentes. Una computadora cuántica china de 1000 QBIS habría logrado romper los sistemas de seguridad. Se dice que todo el mercado de las criptomonedas estaría en peligro. Incluso el Bitcoin podría desaparecer. Eso dice la prensa, pero ¿será cierto? La noticia me llamó la atención. Esto se debe a su relación con sistemas y computadoras cuánticas. Sabía que una computadora cuántica puede usar, en principio, un algoritmo sencillo para romper los protocolos de seguridad que usan todos los sistemas en Internet. Así que hice un ejercicio para ustedes, pero también para mí, para averiguar cómo funcionan los sistemas de seguridad y qué es un algoritmo sencillo. Aunque sé que es una computadora cuántica, no sabía cómo una computadora cuántica puede romper estos sistemas de seguridad usando un algoritmo sencillo. Y por supuesto, ¿qué pasó en China, señor? ¿Está realmente en peligro la seguridad de Internet debido a las computadoras cuánticas, como dice, en esencia, la teoría? Investigué para aclararme y, si es posible, aclarárselo también a ustedes. Primero vamos a hablar sobre cómo funcionan estos sistemas de seguridad. Entonces, esa será la mayor parte del video y después iremos a la computadora cuántica, algoritmo sencillo. Y al final, hablaremos sobre lo que está pasando en China. Solo haría una observación al principio, porque yo no soy especialista en estos sistemas de seguridad. Y he visto que hay un montón de cosas en la práctica. Lo que intenté yo fue tratar de entender la lógica detrás de estos sistemas de seguridad, pero estoy seguro de que muchos de ustedes, muchísimos de ustedes, tal vez incluso trabajan en este campo, lo saben mucho mejor que yo. Así que espero no haber dicho algunas cosas incorrectas. Si hay cosas incorrectas, escríbanmelas en los comentarios. No sé si las cortaré del video porque no sé qué haré. Pero por otro lado, reconozco desde el principio que es una simplificación, una ultra simplificación de lo que sucede en la práctica. Porque en verdad el campo es extremadamente complejo. Yo también eché un vistazo, abrí un poco la puerta, eché un vistazo e intenté entender cuánto. Vamos a empezar. Lo primero que aprendí yo, digamos que quiero enviar un archivo de 100 megabytes, así es como funciona. Primero se elige una clave de cifrado. Esta normalmente tiene 128 bits, es decir, un número de casi 40 dígitos. Luego el archivo se divide en porciones pequeñas, llamadas bloques de datos, que a menudo también son de 128 bits. Cada bloque se cifra usando la misma clave, de modo que todas las partes del archivo se transforman en una forma individual. Imposible de interpretar sin la clave correcta, pero esa clave de cifrado no se deja simplemente así, Dios no lo quiera. A su vez, esta se cifra mediante un proceso separado llamado Rivest-Shamir-Adleman. Este es el paso más importante de la historia de hoy. La clave de cifrado del archivo está cifrada a su vez con otra clave, y de esta forma se vuelve completamente inútil para cualquiera que la reciba junto con el archivo. En resumen, Rivest-Shamir-Adleman es un sistema que cifra la propia clave, haciéndola imposible de usar para los intrusos. Al final se envía el archivo cifrado junto con la clave segura que también está cifrada.
Los bloques cifrados se reúnen en un archivo completamente cifrado y la clave cifrada con Rivest Shamir Adleman se adjunta a él y se envía al destinatario. A nuestro amigo a quien está dirigido, el archivo podrá descifrar esta clave porque le envié hace mucho tiempo otra clave especial llamada clave privada que le permite descifrarla. Por eso, incluso si alguien intercepta tanto el archivo como la clave protegida, no puede reconstruirlos, ya que no posee la clave privada necesaria para descifrar la clave con la que se encriptó el archivo. Facultad. ¿Cómo se encripta? Se cifra cada porción del archivo con la clave de cifrado. Se toma una porción del archivo y se siguen ciertos procedimientos estándar. Por ejemplo, se añaden caracteres y se divide en matrices. Luego, sobre estas, se hacen operaciones según los bits de la clave, como rotación, multiplicación y uso de matrices fijas. Yo me imagino que es como un mazo de cartas. Es un mazo de cartas, pues, ¿verdad? Las cartas están al azar, pero en cierto orden. Puedes anotarlo en una hoja de papel y, en cada operación, cortas el mazo de cartas de diferentes maneras, dependiendo de los bits que tienes ahí. Y te das cuenta de que, después de cortar ese mazo y mezclarlo, al final vas a tener un orden diferente de las cartas. Entonces, en el momento en que lees este orden de las cartas, no tienes ni idea de cómo estaban originalmente las cartas. Lo mismo pasa con el mensaje, cuando se complica con cada operación. Eso, por supuesto, es la primera parte, porque la persona que recibe el mensaje quiere leer cuál era ese mensaje. Entonces, él tiene que descifrarlo, y para descifrarlo necesita la clave con la que fue codificado el mensaje. Eso creo que se llama cifrado simétrico, o algo así, ¿verdad? ¿Y cómo puede hacer eso? En los casos más simples que yo he encontrado, básicamente con la llave aplica las operaciones al revés. Sí, entonces es como con la baraja de cartas, tienes ese mazo de cartas, perdón, sí. ¿Y tú sabes qué operaciones se hicieron? Entonces las haces en sentido inverso y al final obtienes las cartas en el orden original. Lo mismo pasa con el mensaje. Abres la llave en sentido inverso, todas esas operaciones en matrices son en sentido inverso y al final terminas con el mensaje original. Por cierto, se me olvidó mencionar eso. En cada operación sí, las operaciones se hacen de tal manera que la complejidad sea máxima. Es decir, para que no pase como con el mensaje que enviaba Hitler con la Enigma. ¿Recuerdan la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué descifraron las personas la Enigma? Porque esos alemanes, cada vez que enviaban un mensaje, al final ponían Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Y entonces los ingleses se pusieron a pensar, oye, ¿cómo podemos descifrar este mensaje? Seguro que estos tipos escriben al final Heil Hitler. Y eso fue, ¿cómo decirlo?, el talón de Aquiles. Basándose en esas cosas, empezaron, por así decirlo, a descifrar. Volvamos a este asunto, ¿sí? Entonces, cada operación que se hace, atención, debe complicar el mensaje, de tal manera que se pierda el verdadero sentido de ese mensaje. Ahora tomo en mi computadora el mensaje cifrado con la clave. Sí, el mensaje cifrado. Lo envío por todo Internet para que llegue, incluso a la persona que me interesa, a la que quiero que le llegue. El mensaje sí. Entonces, prácticamente cualquiera que lea ese mensaje no entiende nada. Atención, ahora también quiero enviarle la llave a la persona para que pueda descifrar el mensaje. Como mencioné, él usa la llave al revés y entiende el mensaje. No quiero enviar la llave, pero la llave la voy a enviar de manera segura. Así que la segunda etapa es enviar la llave de forma segura. Atención, solo esta llave de 128 bits. En mi caso, el método más común se llama Rivest Shamir Adleman, que viene de los nombres de los autores Rivest, Shamir y Adleman. ¿Cómo funciona el método Rivest Shamir Adleman? Las matemáticas detrás de esto son extremadamente complejas y muy difíciles de entender. Lo que hice fue reproducir los pasos y, en resumen, los pasos están en este pequeño ejemplo. Después, ojo, vamos a discutir también un ejemplo real. Vean lo compleja que es esta problemática y la inteligencia de quienes hicieron esto. Los pasos comienzan con la elección de unos números primos, de dos números primos. En este caso, yo elegí aquí 61 y 53. En este caso, CRGPT para mí. Por cierto, verifiqué esto en CRGPT y en un canal especial de YouTube que explicó este procedimiento en detalle. Pero los ejemplos los tomé con CRGPT. Bien,
Entonces se empieza con dos números primos, en este caso 61 y 53. Estos dos números primos se multiplican y se obtiene un número. Una vez que tenemos este número, que en esencia es el producto de dos números primos, calculamos la función de Euler. La función de Euler, que es phi de n, es p menos 1 multiplicado por q menos 1. Es decir, en este caso 60 por 52, y eso significa 3120. Después elegimos una clave pública. Una clave pública es un número que vamos a escribir en la ventana de tal manera que todos lo sepan. La damos gratis en internet. En este caso es 17. Ahora nos interesa calcular una clave privada que solo guardamos para nosotros, y esa misma clave privada se la daremos a otros, por supuesto, a quienes deban descifrar el mensaje. ¿Cómo se calcula esta D? La D se calcula de tal manera que el producto de las dos claves, pública y privada, dividido por el número de Euler, calculado a partir de los dos números primos, es decir, calculado a partir de P y Q, el residuo de esta división debe ser 1. Ahora es muy interesante que podemos tirar a la basura los números P y Q, solo dejamos en la computadora el número N elegido, también dejamos la clave pública, que está en todas partes, y la clave privada. Y ahora queremos enviar un mensaje, en este caso 1, 2, 3, y por supuesto queremos enviarlo de forma segura. ¿Cómo lo hacemos? Y lo codificamos según la siguiente fórmula C. Es decir, el mensaje que vamos a enviar es el mensaje M, o sea, 1, 2, 3 a la potencia E. ¿Cuál es la clave pública? Módulo N, es decir, N es ese número que elegimos al principio, como el producto de los dos números primos. En este caso, C, lo que vamos a enviar será 123, que es el mensaje que queremos enviar. A la potencia 17, la clave pública es 17 módulo 3233, porque el número N que elegimos al principio fue 3233. Si hacemos ese cálculo, obtenemos 855, es decir, el residuo de dividir 123 a la 17 entre 3233 es 855. ¿Y ahora qué enviamos al espacio público para que todos lo vean? Y ahora, este mensaje público, complicado digamos, que hemos anotado como C855, llega a todo el mundo. La gente ve ese mensaje y no entiende de qué trata, porque no sabe que detrás está el 1, 2, 3. Sí, ellos, pero también llegamos a la persona que tiene nuestra clave privada. Y esa persona tiene que encontrar el mensaje original 1-3 con la ayuda de esa clave. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace con la siguiente fórmula. El mensaje M, es decir, el original debería ser C. Es decir, ¿qué recibió él? 855 sí, elevado a D, la clave privada. Módulo N, el número elegido. En resumen, 855, su número, elevado a 2753. D, la clave privada. Módulo 3233, ya que el número inicial fue 33. Y si hace ese cálculo, obtiene 123 sí. Entonces recuperó el mensaje inicial con la ayuda de la clave privada. Olvidé decir eso. O quizá al decir que la clave pública E se envía por internet, no solo se manda ese número, en este caso 17, sino también el número inicial N. Es muy importante. Entonces, tanto E como N son públicos. Lo que no es público es solo ese número T. ¿Cuál es la clave privada? Para darnos una idea, vamos a pasar a los números que realmente se usan en la computadora. Cuando asegura una clave, él comienza con dos números primos, que, ojo, no son tan pequeños como los que mencioné aquí, sino que cada uno tiene hasta 1024 bits, o bueno, tal vez incluso 1024 bits. Eso significa que la computadora elige un número primo de unos 300 dígitos, luego elige otro número de unos 300 dígitos y los multiplica. Y obtiene un número largo, ese número n, que es el producto de dos números primos que, ojo, tiene casi 600 dígitos. La clave pública es ese número 17 que elegimos nosotros. Entendí que siempre se elige el mismo número, es decir, 65.537, que en esencia es un número primo. ¿Qué tan grande es entonces la clave privada? También será un número, sí, que en bits tiene unos 2000 y algo de bits, y en dígitos tiene unas 600 cifras. Y ahora, la parte interesante es cuál es el cálculo que tiene que hacer la computadora cuando envía el mensaje. ¿Debe calcular M3? A la potencia E módulo N, la M en este caso es el mensaje que queremos enviar. Dijo que queremos enviar una llave de 128 bits.
Entonces, digamos aproximadamente 40 dígitos. Entonces, m son 40 dígitos a la potencia e, que es la llave pública, o sea, a la potencia 65.537 módulo n, que es el módulo de un número, entonces, de 600 dígitos. Y ese será el mensaje que se enviará. Y el que descifra tiene una tarea que a primera vista parece imposible. Él tiene que calcular e a la potencia del módulo n. E ahora es 65.537 a la potencia de. Es un número de 600 cifras. ¿Se dan cuenta de lo que tiene que calcular? Y después de hacer este cálculo, tiene que calcular el residuo de dividir ese número entre el n elegido, que también es un número de 600 cifras. Espero que esto no los haya mareado. Yo he pasado por estos cálculos como creo que Sure, porque los pasos son muy claros. O sea, está claro lo que tienes que hacer. Y encontré que con Generative Pre-trained Transformer también te doy las funciones en Python que quieres implementar. En esencia, ustedes pueden hacerlo en casa. El problema que tuve, el primer problema fue, señor, ¿cómo es posible que la computadora sea capaz de calcular algo así? 65.537 elevado a un número de 600 cifras y hallar el residuo al dividirlo por otro número de 600 cifras. ¿Cómo hace eso, señor? ¿Sí? Y la segunda cosa, y esto se vuelve importante para nuestra discusión sobre la computadora cuántica, sí, se refiere a los dos números primos elegidos al principio. Pero veamos primero cómo hace el cálculo, porque eso se vuelve importante para el algoritmo fácil. ¿Cuál es el método? El método es encontrar una periodicidad en los números que son potencias de 2 y eso lo ven en este ejemplo. Dejo el enlace en la descripción. Queremos saber cuánto es 331 a la potencia de 571 módulo 1000. Es decir, el residuo de la división entre 1073. Primero elegimos solo la potencia de 2 como la potencia del número 331. En la primera columna están las potencias de 2 en la segunda columna. 331 elevado a esa potencia módulo, 1073. No es necesario calcular la potencia completa en cada línea, solo usamos el resultado anterior y lo elevamos al cuadrado. Bueno, matemáticas, ¿qué observamos en algún momento? Que vuelve a aparecer el resultado 552 que ya había salido antes. Eso significa que tenemos una periodicidad en las potencias de 2 desde la línea donde la 3, 8, hasta la línea donde la potencia es 9552 en la tabla. Los resultados se van a repetir en el futuro, así que ya no tenemos que hacer el cálculo. Pero a nosotros nos interesa 331 a la potencia 571 en el ejemplo. El último paso es expresar 571 como una suma de potencias de 2. No serán todas, atención. Y luego recolectar los valores de las tablas anteriores y multiplicarlos. Al final, 331 a la potencia 571, módulo 1073, será 829. Así llegamos al método de Shor y la computadora cuántica. ¿Cómo se rompe otro sistema? En esencia se puede romper. Si alguien mira el número n, ese número enorme que tiene 600 dígitos y sabe que ese número es el producto de dos números primos, es decir, esos p y q, si logra encontrar esos p y q, sí, entonces podría reconstruir usando la llave pública, la llave privada, igual que quien mandó el mensaje a su computadora. Y aquí es donde interviene la computadora cuántica y el algoritmo de Shor. Primero expliquemos el algoritmo de Shor, bueno, desde una comprensión clásica, y después regresamos a la computadora cuántica. El algoritmo de Shor parte de esta imagen que viste antes, donde viste que cuando trabajamos con restos de divisiones, aparecen periodicidades. Ve el ejemplo aquí de los restos de la división entre 55 de las potencias de 2. Sí, primero tenemos 2 a la potencia de 0 que nos da 1. Si dividimos entre 55 el residuo será 1. 2 a la potencia de 1 nos da 2. El residuo de la división entre 55 nos dará 2. Y luego 2 a la potencia de 2, 0. 2 a la potencia de 2, 0. El residuo de la división entre 55 nos dará otra vez 1. Exactamente como al inicio. Esto es lo que vimos que se usaba antes para calcular el residuo de las divisiones cuando tienes números muy grandes. Pero ahora queremos usar exactamente esto para descomponer un número primo muy grande en sus dos números componentes. Usamos el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor parte del hecho de que la siguiente función es periódica.
Entonces tenemos así, f es una función a que puede ser cualquier número, elevado a la potencia x, módulo n. N es ese número grande de 600 cifras que queremos descomponer en sus factores primos. ¿Esta función de x es periódica? En el ejemplo anterior tenía una periodicidad de 20, así que en el ejemplo anterior, r es igual a 20r, siendo la periodicidad, y el algoritmo de Shor se basa en esta periodicidad de la función. Dice, señor, ¿qué número desea que factorice? En nuestro caso sería ese número de 600 cifras que debería factorizarse en dos números primos. Y Shor nos dice, ok, elijan un número a. ¿Cuál es un número primo cualquiera? Pueden intentarlo una vez, pueden intentarlo una segunda vez y una tercera vez. Lo más probable es que encuentren el número que coincide y eso significa que no sale a la primera. Construyan esta función para x como potencia, es decir, para x igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Qué tan lejos puedes llegar tú? Construyan esta función a la x módulo n y dibujen el residuo así. Y van a ver que aparece una periodicidad de ese r. Y hasta ahí nos interesa cuánto es r. En el ejemplo, la periodicidad era r. Como 20, si hallaron esa periodicidad, verifiquen que sea par. Si no es par, tomen otro a e intenten de nuevo. Pero si r es par, también debe cumplirse una condición matemática. Calculen dos números, a elevado a la potencia de r dividido entre 2 menos 1 y a elevado a la potencia de r dividido entre 2 más 1. Y luego calculen el máximo común divisor entre esos dos números. Y nos dice Shor, muy probablemente obtendrán uno de los dos factores primos del número grande n. Noten que aún hay un problema técnico, porque aquí Shor pide calcular el máximo común divisor entre dos números grandes, n con unas 600 cifras y la potencia r dividida entre 2 menos 1, que también será muy grande. Pero, por otro lado, parece que existen métodos mediante los cuales puedes calcular el máximo común divisor. Bien, ¿y cuál es el problema con el algoritmo Shor? ¿Por qué no pueden hacer esto las computadoras clásicas? Pues las computadoras clásicas no pueden encontrar rápidamente esa R, esa periodicidad. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer a la X y tomar X1, 2, 3, etc. Y si n tiene 600 cifras, se dan cuenta que la potencia y las cifras. ¿Se dan cuenta a qué potencia? ¿Saben qué? Y si el número de cifras, se dan cuenta que a la potencia X y 2, 3. No sé si tiene 600 cifras. ¿Se dan cuenta de cuántas cifras tiene? Muchas gracias. No sé si alguien las va a seguir con estas cosas de seguridad. Fueron nuevas también para mí. Pero he perdido tanto tiempo que con la computadora antigua ya no tengo tiempo de hablar tanto. Pero les voy a decir cuál es la esencia. La esencia de una computadora es que puede hacer procesos en paralelo. Y atención, debe tratarse de la misma operación que puede realizar en paralelo. O sea, ¿qué significa eso? Supongamos que tienes un álbum de fotos y quieres ver dónde hay gatos. Siempre usas el mismo algoritmo, ¿no? ¿Cómo lo haces en una computadora clásica? Tomas la primera foto, la procesas y dices, ¿tiene gato o no tiene gato? Tomas la segunda foto, la procesas, segunda foto, ¿tiene gato o no tiene gato? Y así sucesivamente. Y supongamos que en todas esas fotos solo hay una foto donde hay un gato. ¿Cómo puedes hacer esto en paralelo con una computadora cuántica? Bueno, lo haces de la siguiente manera. Tomas las fotos del álbum y las pones en un estado de superposición cuántica. Entonces creas un estado cuántico, que es una superposición cuántica de todos. Y luego, ese estado de superposición cuántica lo procesas con el algoritmo cuántico, que en esencia es el algoritmo clásico, pero funciona en esta parte cuántica. Eso significa que al final te va a dar también un estado cuántico, que es una superposición cuántica de los resultados de los procesos individuales. Y lo que tienes que hacer al final es realizar otra operación, porque ustedes saben lo que pasa. Cuando haces una medición cuántica tienes un colapso cuántico, así que nunca vas a poder ver todos los estados individuales. Solo puedes obtener una sola respuesta. Y entonces al final tienes que hacer una operación inteligente, de tal manera que sí, la operación aquí es inteligente, para que te dé la respuesta en el estado cuántico a lo que tú deseas.
En este caso, la operación inteligente respectiva debe estar bien. Tengo un estado cuántico con ceros y un solo 1 en algún lugar, porque solo había una imagen que tenía un gato. Digamos que sí, y esta operación debe decirme que está bien. Donde está el 1, decimos 0, esa es la ubicación del 1. Y si haces una medición cuántica usando esa operación, el resultado de la medición cuántica, que también es probabilístico, ese resultado va a ser la ubicación donde se encuentra. La foto con el gato, con una probabilidad muy alta. ¿Y cómo realiza el algoritmo de Shor esa operación implementada en una computadora cuántica? Bueno, tiene que construir esta función ax, módulo n. ¿Quién está aquí? N. Ese es ese número muy grande, de 600 cifras A, es el número y X es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, llegando hasta números muy muy grandes. ¿Qué significa eso? Significa que primero debe crear el estado de superposición cuántica, sí, y pone aquí X en el primer estado de superposición cuántica. X igual a 1, aquí X igual a 2, aquí X igual a 3, aquí X igual a 4, aquí X igual a 5. Esto es un estado de superposición cuántica, por lo que debe encontrarlos simultáneamente en todas esas esferas. ¿Qué debemos hacer a continuación? Bueno, tienes que tomar esta función bien a la potencia de x módulo n, que es una función de x, ¿sí? Y ponerla en el procesador cuántico. Normalmente, si fuera clásico, esta función se aplicaría a 1x igual a 1, 2x igual a 2 o 3x igual a 3. Ahora se aplica a todo el estado de superposición cuántica. Eso significa que una vez que pasas todo el estado de superposición cuántica por ese procesador, al final tendrás como resultado un estado de superposición cuántica. ¿Cuál será el resultado? Es decir, aquí el resultado de a la potencia 1 módulo n será ese número en el siguiente. El segundo resultado será a al cuadrado módulo n. El tercero, a al cubo módulo n. Y así sucesivamente. Solo que tú tienes todos estos resultados, los tienes de una vez porque procesaste en paralelo, solo que se encuentran en este estado de superposición cuántica. Y al final solo tienes derecho a hacer una sola operación inteligente, hacer una medición, es decir, un colapso cuántico, y obtener lo que deseas. O lo que elige hacer Shor es una transformada furiosa, y luego una medición de frecuencia. Y después de estas dos operaciones, sí, hace la medición. Entonces, la medición de frecuencia es una medición y como resultado de la medición obtiene la periodicidad de la señal inicial. Es decir, esa R que él quería. Para ser sincero, me lo imagino con partículas. Aquí está el primer resultado, luego el segundo, el tercero y así sucesivamente. Sí, estos resultados, después de procesarlos, serán como una especie de posición de la partícula. Y si miro la función de onda, voy a tener algo de periodicidad, ¿verdad? Y en la partícula, ¿cómo puedo obtener, si esta fuera la función de onda de la partícula? Entonces, si estas son las posiciones y esta es la función de onda, ¿cómo puedo medir la periodicidad de la función de onda? Pues hago una medición de impulso sobre la partícula. Entonces, si mido el impulso de la partícula, voy a saber con precisión el periodo. La gran ventaja de esta computadora cuántica es que pudimos obtener la periodicidad de la función, esa, digamos, de Alushor, y teniendo esa periodicidad. Luego continuamos con el algoritmo. Así podemos encontrar P y Q, los dos números que forman el gran número n. Y con eso finalmente hemos llegado a la noticia que fue impresa, que los chinos habrían logrado, con una computadora cuántica de 1000 qubits, romper una clave de este tipo asegurada con un sistema RSI. Procedieron usando un algoritmo ligero, como expliqué antes. El problema con esta noticia es que este, digamos, rompimiento se hizo para un sistema RSI de 22 decibelios. ¿Qué significa? Ese número grande formado por dos primos tenía 22. Eso es 7 dígitos más o menos. 7 dígitos equivale a 1 millón. Entonces, básicamente, esa computadora cuántica logró tomar el gran número n, que esta vez tenía solo 7 dígitos. Así que era 1.700.000 y algo. Y logró encontrar esos dos números primos P y Q de los que estaba compuesto. O sea, se dan cuenta desde el principio, después de todo lo que hemos hablado aquí, que eso no representa ningún problema para esos sistemas actuales, porque los sistemas actuales usan 2048. Entonces,
Eso significa que ese número n, que es muy grande, y está compuesto por dos números primos, tiene aproximadamente 600 dígitos. Pues esta computadora cuántica logró factorizar, sí, un número que tenía solo 7 dígitos, ¿verdad? Eso se puede hacer rápidamente hasta con una computadora común. Eso significa que actualmente no tenemos ningún problema con las criptomonedas y, por supuesto, tampoco ningún problema con Bitcoin. Eso, ojo, no significa que no pueda suceder en el futuro. Lo que han demostrado los chinos es que técnicamente es posible. Es decir, señor, técnicamente puedes de verdad crear ese estado de superposición cuántica para la función f de Shor. Les mostré que puedes aplicar ese procesamiento cuántico para la función f de Shor, que al final puedes hacer una operación final, una transformada de Fourier, y hacer una medición cuántica para encontrar ese número. R. Bueno, ¿cuál era la periodicidad de esa función? Personalmente no veo un problema, al menos a corto plazo. Por un lado, porque estas computadoras cuánticas no parecen estar avanzando. Explosivos, sí, entonces se habla de computadoras cuánticas. Con más de miles de qubits y, bueno, ese número de qubits seguirá aumentando, pero no es algo explosivo. Y la segunda cosa que quiero decir, he leído que incluso los algoritmos clásicos de seguridad, que ahora se basan en RSI, incluso estos van a ser cambiados de tal manera que estén asegurados incluso para RSI, las computadoras cuánticas. Quienes protegen el Internet saben que pronto habrá computadoras cuánticas con cientos de miles o millones de qubits. Después de eso, causarán serios problemas al sistema y al RSI, pero leí que ya existen soluciones clásicas que son muy resistentes, incluso para las computadoras cuánticas que están por venir y, bueno, que son muy complejas. Entonces, en resumen, no debemos asustarnos por algo así. Ahora, en resumen, sobre este video, nuevamente saco conclusiones y las comparto con ustedes. De nuevo, me tomé mucho tiempo para hacerlo y me tomó mucho tiempo porque tuve que aprender yo mismo. Entonces, eso del RSI tuve que aprenderlo yo mismo. Y me di cuenta de que ese es uno de los problemas con estos videos, porque no hablo solo de lo que yo sé. Tengo que pensarlo. Entonces, bueno, para el futuro. ¿Cómo logro, señor, hacer videos hablados libremente en mucho menos tiempo? Y entonces, una de las lecciones que aprendí hoy es que probablemente tendré que tomar temas que ya conozco de antemano. Pero bueno, este video ni siquiera sé cuándo va a salir, porque está grabado con anticipación y tal vez salga en 3 meses. Así que, tal vez, mientras tanto. Ya hice algunos videos cortos y encontré mi manera de trabajar para hacer esos videos en los que hablo libremente y que, aún así, son cortos. Con esto terminamos el video de hoy. Si no se han suscrito, pueden hacerlo con el botón de suscribirse. Yo soy Cristian Presura, ustedes son geniales, saben que también me pueden encontrar en Patreon, donde si se suscriben a un nivel más alto, pueden recibir respuestas directamente por WhatsApp a las preguntas que tengan para mí. Hasta la próxima, soy Cristian Presura, ustedes son geniales, les deseo lo mejor.